Una de las historias más populares y también de las más antiguas del mundo es la cerveza. Ya se conocía hace 13.000 años y empezó a fabricarse a escala industrial con el surgimiento de las civilizaciones del antiguo Egipto y Mesopotamia. Históricamente, la cerveza fue desarrollada por los antiguos pueblos elamitas, egipcios y sumerios. Las evidencias más antiguas de la producción de cerveza datan alrededor del cuarto milenio antes de Cristo y fueron halladas en Godin Tepe, en el antiguo Elam, actual Irán. Algunos la ubican conjuntamente con la aparición del pan entre el año 10.000 y el 6.000 antes de Cristo, ya que tiene una parecida preparación agregando más o menos agua. Las cervezas primitivas eran más densas que las actuales, similares al actual pombe africano. Los egipcios elaboraban la cerveza a partir de panes de cebada, poco cocidos, que dejaban fermentar en agua. Su cerveza fue conocida como situm. La primera receta escrita que prueba la existencia de la cerveza se encontró en el pueblo sumerio, la primera gran civilización de Oriente Medio, donde el arte de prepararla era bastante común, sobre todo entre las mujeres. La deidad de la cerveza era la diosa Ninkasi. Como las féminas se encargaban de elaborar el pan de cebada, lo dejaban fermentar con agua en tinajas. Pasados unos días, los catadores expertos lo probaban y bebían en pajillas. Su descubrimiento fue accidental. Se mezcló agua con cereales y sucedió el milagro. La historia de la cerveza es también la de la agricultura. Los asentamientos se forjaban alrededor de los cultivos. Lo relevante es que era un alimento ya que tenía una fuente de azúcar difícil de conseguir para aquel entonces. Desde el 1270 a.C. en Egipto denominaban el situm, o sea, la cerveza como tal la denominaban, ese era el nombre que tenía, y era esencial en la dieta cotidiana. Mientras que el vino era para las clases altas, la cerveza era para el pueblo. En época de los faraones, sus fábricas producían hasta 4 millones de litros, tanto que los graneros estaban prácticamente destinados a la cebada para su elaboración y la utilizaban como moneda de cambio. Los egipcios fueron los primeros en mercantilizar la cerveza. Dado que el precio de este cereal, o sea, la cebada, era elevado, utilizaban una variedad de trigo. Esa es la espelta. Descubrieron la malta y le agregaron azafrán, miel, jengibre y comino para darle sabor y color. El gran potencial de la cerveza o situm, como la llamaban en el antiguo Egipto, siglos más tarde lo que fue Alemania y Estados Unidos perfeccionaron esa receta. Pero los egipcios atribuían en ese momento su invención a la diosa Osiris. Junto a las cebollas o el pan, estos alimentos formaban parte de la dieta básica de la mayoría de la población. En época de los faraones adquirió una sólida dimensión industrial. Los romanos y la expansión. El Imperio Romano
absorbió la cultura de la antigua Grecia y su devoción por el vino. Los romanos consideraban la cerveza un brebaje propio de los pueblos bárbaros, con los que estaban siempre en guerra. Entre los grandes avances que los bárbaros donaron al Imperio Romano figuran los tóneles de madera que los galos comenzaron a utilizar para fermentar, guardar y transportar sus cervezas en torno al año 0. De hecho, de su lengua tomó Roma el término cerevisia, del que deriva al castellano cerveza. Los griegos heredaron las técnicas de fabricación de la cerveza de los egipcios y a su vez traspasaron este conocimiento a los romanos. Una vez extendida ya por otros territorios, se utilizaban los cereales disponibles de cada zona. En China el trigo, en Rusia el centeno y en Japón el arroz. De allí surge el sake, que es considerada la cerveza más antigua utilizada en ritos sociales en honor a los dioses. En la antigüedad en China también se elaboraba cerveza llamada Qiu, utilizando cebada, trigo, espelta, mijo y arroz, mientras que las civilizaciones precolombinas de América utilizaban maíz en lugar de cebada. La cerveza propiamente dicha aparece en Europa en el siglo XIII. En la medida en que el concepto de cerveza incluye el amargor propio del lúpulo, sus principales ingredientes son cebada, lúpulo, levadura y agua, estéril y potable. El lúpulo, que le da aroma amargo, y la levadura, que permite su fermentación. La cerveza de cebada proviene de Europa, trasladándose desde Armenia, Georgia y el sur de Rusia hasta Bohemia, Alemania, Bélgica y las Islas Británicas. Se convertiría en aquella cerveza que conocemos en la actualidad. En el 72 después de Cristo, eso ya viene siendo el periodo de la Edad Media. Con el triunfo de los bárbaros, el consumo de cerveza se desplaza hacia el norte de Europa, volviendo a un entorno más familiar. Sin embargo, serán los monasterios donde se concentra la auténtica producción de cerveza en los monasterios. Eso ya es otra cosa, ¿no? Con los monjes, por poseer los ingredientes, las tierras de cultivo y conocimiento de los procesos de producción. O sea, ellos tenían todo controlado en el proceso, lo que era la tierra y todo, pues. El año 1000 marca el uso del gruit a base de plantas y especies para aromatizarla, por el descubrimiento del lúpulo. En el 1500 ya ese es el periodo de la Edad Moderna. Los costosos impuestos del gruit, con que era uno de los materiales con que hacían en ese momento la cerveza, repercutían en la iglesia, o sea, la cantidad de impuestos y costos y todo, y propiciaron paralelamente el nacimiento de la Liga Hanseática, de un grupo de villas libres de la iglesia del norte de Europa, que no obligadas al empleo del gruit, comprobaron como el lúpulo realmente prolongaba exitosamente la duración de la cerveza. Los flamencos, ellos emigraron, este era un grupo de personas que emigraron hasta Inglaterra sobre el 1500, o sea, en ese periodo, y llevaron el lúpulo hasta las Islas Británicas. Y tardaron tiempo en aceptarlo en esa región. Y hacia el 1600 aproximadamente ya lo incorporaban en la mayoría de las cervezas. Esta época de transición hizo que convivieran al mismo tiempo y se distinguiesen las cervezas sin lúpulo, las tradicionales, y con lúpulo, las que son importadas desde Europa. O sea, dos sabores, dos tonos y dos maneras diferentes, pues, de como tal era la cerveza desde su inicio. Ahora bien, mis queridos amigos, en este punto llegamos a algo que es la llamada ley de la pureza bávara. Eso fue alrededor del año 1516. El fin de la Edad Media marca el fin del monopolio de la cerveza por los monjes.
O sea, recuerden que los monjes eran los que ya poseían anteriormente. Ahora, ¿qué pasa? Esto va a manos laicas, o sea, ya lo que era a lo que eran los duques, a toda esta gente que ya tenían ya el poder como tal. Entonces esto se dio en Baviera, el lugar donde nació el nuevo fermento, producto de la manipulación del hombre. La materia prima, pero también otras causas económicas, o sea, llevaron a la nobleza bávara y al duque Guillermo que tenía concesión sobre la cebada. O sea, ellos tenían prácticamente concesiones en la tierra, me imagino yo. Y eso promulgaron una ley llamada la Ley de la Pureza de 1516, donde se establecía que debía contener únicamente agua, malta, lúpulo y levadura, y que prolongó hasta lo que fue el siglo XIX como tal esa ley y eso que ellos habían colocado ahí, pues. El año 1559, la aparición de la cerveza Lager. El siglo XVI marcó también importantes avances en la industria cervecera. El descubrimiento de la baja fermentación y las cervezas Lager nuevamente estaban ya a manos nuevamente de los monjes. Los monasterios, que los monjes tenían todo eso tomado en ese momento, y los monasterios de Baviera comenzaron a almacenar las cervezas fermentadas en bodegas subterráneas, manteniéndolas frescas durante todo el año. El duque de Albrecht V prohibió la fabricación entre abril y septiembre de ese periodo de tiempo, ¿no? Estamos hablando de 1559. El año 1842 es el nacimiento del estilo Pilsen o el tipo Pilsen. Surgió un estilo de cerveza de repercusión hasta nuestros días. El maestro cervecero, un alemán, Joseph Krogler, que estaba trabajando en la ciudad de Pilsen, lideró una cooperativa cervecera local con el objetivo de descubrir una cerveza que pudiera competir con el éxito de las lagers oscuras de la vecina Baviera, hasta que dio con la fórmula magistral, una lager dorada y transparente, nunca antes se había visto. ¿Cuál fue el secreto? Un control de la temperatura durante el proceso de malteado, obteniendo un color dorado. La selección de cepas de la levadura también ayudó para la fermentación, logrando una mayor transparencia. Con el estilo Pilsen, él consagró, en ese momento, uno de los estilos más consumidos y apreciados en numerosas partes del mundo hasta hoy día. En este punto es el punto donde hay uno de los mayores avances en la parte de la composición químico, y fue uno de los mayores avances gracias a los estudios. Eso fue para alrededor del año de 1876. Los estudios del señor Louis Pasteur estaba estudiando plenamente lo que era la cerveza, y otras cosas más también él estudió también, ¿no? En sus ensayos, más él observó mediante el microscopio la cantidad de bacterias que eran lo que descomponía en ese momento, porque cuando inventaron, o sea, lo que lograron inventar, ¿no? Y recuerden que fue por accidente, en su momento la cerveza no duraba mucho tiempo porque se dañaba gracias a la cantidad de bacterias que tenía. Entonces el señor Louis Pasteur, él observó, y ahí fue donde fue inevitable, pues, la contribución científico industrial a finales del siglo XIX, y la pusieron en evidencia hasta que él en principio pues había ya publicado
sobre la cerveza en el año 1876. La humanidad creyó que la fermentación era un fenómeno natural y que ni siquiera figuraba en la ley de la pureza bávara original de 1516, que definía como ingredientes la malta, el lúpulo y el agua. Digamos que entre los microbios, la rama más abundante es la de las bacterias. Luego están las levaduras, más cercanas a nosotros porque son de la familia de los hongos. El investigador holandés Van Leeuwenhoek construyó precisos microscopios en el siglo XVII, con los que pudo ver en el vino y la cerveza lo que describió como animalúnculos, unos seres diminutos, hasta los descubrimientos del danés Emil Christian Hansen, quien en 1883 aisló y cultivó en la fábrica de la cervecera Kingsley la primera cepa pura. O sea, este señor contribuyó también mucho porque, o sea, cada uno poco a poco fue contribuyendo hasta perfeccionarla. Ya para lo que fue el siglo XVII y siglo XVIII, ahí entra lo que es la revolución industrial, y ahí es donde entran ya los procesos industriales a cualquier escala inimaginable. Los primeros signos de la revolución industrial en Inglaterra, estos fueron sacando poco a poco de las casas, o sea, las pequeñas fábricas de producción, o sea, los fueron sacando poco a poco para venderlas y servirlas en las public house o pubs, dándole una dimensión mucho más ambiciosa. Ahí es donde entra ya el mercado capitalista, si se puede decir así, ¿no? Donde entran ya más inversores. Y así nacieron las primeras industrias de extraordinario avance, generando gran repercusión a nivel mundial. O sea, las industrias que conocemos hoy en día, pues que ya tienen ya tanques, ya tienen ya los procesos industriales. La cerveza se fue convirtiendo en bebida popular con ayuda de las comunicaciones y los avances científicos. El ferrocarril también contribuyó mucho, que la transportaba a todos lados, y la microbiología también contribuyó bastante también con el descubrimiento de la naturaleza de las levaduras. Y otras innovaciones como el envasado, la refrigeración, entendieron su producción durante todo el año. Todo el año ya la lograron extender, porque ya le estaban dando ya más cuidados al producto y ya no se dañaba. Todo va de la mano, el avance científico y todos los perfeccionamientos. Ahora estamos en el periodo de lo que se llamó en Estados Unidos ley seca o ley de prohibición, pues. O sea, la ley seca como tal se entiende como una prohibición de vender bebidas alcohólicas. Esto estuvo vigente en los Estados Unidos entre el 17 de enero de 1920 y el 6 de diciembre de 1933. Ese fue el lapso de tiempo, y fue establecida por la enmienda número 18 a la Constitución de los Estados Unidos, y fue derogada por la enmienda número 21. En el año 1917, el Congreso aprobó una resolución a favor de la enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, y esta enmienda es la número 18,
que prohibía la venta, incorporación, exportación, fabricación y el transporte de bebidas alcohólicas en todo el territorio de Estados Unidos. Durante la década de 1920, la opinión pública dio un giro y la gente decidió que había sido peor el remedio que la enfermedad. El consumo de alcohol no solo subsistió, sino que ahora continuaba de forma clandestina y bajo el control de feroces mafias. En vez de resolver problemas sociales como la delincuencia, la ley seca había llevado el crimen organizado a sus niveles más elevados de actividad como nunca antes se había percibido en los Estados Unidos. Antes de la prohibición, habían 4.000 reclusos en todas las prisiones federales, pero en 1932 había 26.859, síntoma de que la delincuencia común había crecido gravemente en vez de disminuir. Año 1970, nuevas tendencias hasta nuestros días. El siglo XX, a partir de los años 70 y especialmente los años 90 y hasta la actualidad, toman un talante distinto en cuanto al modo de concebir la cerveza, donde la diversidad y la calidad resurgen en todo su esplendor. Los norteamericanos viajan hasta las culturas más tradicionales de la cerveza europea, recreando los estilos por los que se sienten fascinados. Y nace así una nueva forma de preparar la cerveza, que genera el movimiento, nuevas tendencias, que recuperan las cervezas más tradicionales, y eso se da en todo el mundo, tanto en Asia, tanto en América del Norte, tanto en América del Sur, tanto en Europa, porque muchas personas piensan igual que yo, que la cerveza ya ha perdido el tono originario, y entonces ellos pretenden con esto recuperar todo lo tradicional que se ha perdido en el tiempo. A partir de aquí, la cultura de la cerveza se vuelve más intensa que nunca. En la actualidad hay en todo el mundo hay muchas personas, miles de personas que consumen alcohol de la cerveza. Más, en la actualidad resurgen en todo su esplendor. Los norteamericanos viajan hasta las culturas más tradicionales de la cerveza europea, recreando los estilos por los que se sienten fascinados, y nace así una nueva forma de preparar la cerveza, que genera el movimiento, nuevas tendencias, que recuperan las cervezas más tradicionales, y eso se da en todo el mundo, tanto en Asia, tanto en América del Norte, tanto en América del Sur, tanto en Europa, porque muchas personas piensan igual que yo, que la cerveza ya ha perdido el tono originario, y entonces ellos pretenden con esto recuperar todo lo tradicional que se ha perdido en el tiempo. A partir de aquí, la cultura de la cerveza se vuelve más intensa que nunca. En la actualidad hay en todo el mundo hay muchas personas, miles de personas que consumen alcohol de la cerveza. Más, en la actualidad hay muchas personas que también la fabrican en tiendas o en casas o en centros que son destinados para cerveza artesanal, y ellos logran darle un sabor diferente y vender sus productos. En la actualidad las cervezas no son nada parecidas a lo que eran anteriormente, el sabor como tal, porque ya la industria la ha cambiado, le ha metido más conservantes, le ha metido más cosas que va a durar un poco más de tiempo. Más se busca siempre la parte lo tradicional, ¿no? Se busca lo originario, que el sabor no se pierda, porque cada cerveza tiene un sabor diferente, cada fabricante le da un toque diferente. Hasta este punto, mis amigos, hemos llegado ya finalizando
el video de hoy, que es la historia de la cerveza. Espero les haya gustado. Darme un like y comparte el video. Será hasta un próximo video. No olviden suscribirte.